Ahora con el tema de los neurotransmisores es un tema un poquito más complicado. Si gustan tomarse su tiempo para volver a ver este curso, pueden hacerlo y se los recomiendo, porque es un tema que requiere mucha comprensión y buen uso de la memoria para poder aprender y dominar este tema. Paul Ehrlich, el padre de la fisiología, dice que la función de un neurotransmisor o de un fármaco es debida exclusivamente a la actividad de su receptor. ¿Esto qué quiere decir? Que sin receptores no hay función. Aunque tengamos niveles elevados de un neurotransmisor o administremos un fármaco, si el paciente no tiene o no le funcionan los receptores, este fármaco o este neurotransmisor no va a funcionar. Esta es la llamada teoría del receptor formulada por Paul Ehrlich. Tenemos diferentes neurotransmisores que los podemos clasificar en monoaminas como la acetilcolina, serotonina o la histamina, aminoácidos como el glutamato, glicina y GABA, catecolaminas como la dopamina, noradrenalina y la adrenalina, péptidos como la sustancia P y el neuropéptido Y gases como el óxido nítrico. Vamos a ver los más importantes, ¿sí? Tenemos dos tipos de receptores, los receptores ionótropos, ¿sí? Los receptores ionótropos, como lo podemos ver en esta imagen, estos receptores son canales, ¿sí? Al ser canales, al unirse el ligando con el receptor, se abre el canal y permite el influjo hacia dentro de la célula de iones. Esos son receptores ionótropos porque permiten la entrada de iones. Y tenemos los receptores metabótropos, que son receptores que se unen a su ligando y producen una respuesta metabólica de segundos mensajeros, ¿sí? Que son generalmente acoplados a proteínas G y producen funciones intracelulares, así como pueden estimularme a ciertos canales en la membrana y también producirme el paso de iones, pero de manera indirecta, ¿sí? Los receptores ionótropos son directos, permiten el paso de iones de manera directa, y los metabótropos de manera indirecta, ¿sí? La acetilcolina tiene dos clases de receptores, los receptores nicotínicos y los muscarínicos. Los receptores nicotínicos son ionótropos y los muscarínicos son metabótropos, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de receptores nicotínicos, los N1 o NM y los N2 o NN, ¿sí? NM por músculo y NN por nervio, ¿sí? Los N1 o NM se encuentran en las uniones neuromusculares, como lo vimos en el tema anterior, y los N2 o NN se encuentran en los ganglios autónomos, en todos los ganglios autónomos. De hecho, el neurotransmisor que se libera en todas las sinapsis de todos los ganglios autónomos es la acetilcolina, sin importar si es del sistema nervioso simpático o parasimpático. Es acetilcolina el receptor de los ganglios autónomos, ¿de acuerdo? Ahora, los receptores muscarínicos son metabótropos. Estos se encuentran en diferentes lugares, por ejemplo, en el sistema nervioso central encontramos los M1 que están acoplados a proteínas GQ. En el corazón encontramos a los M2 que están acoplados a proteínas GI. Los M3 encontramos en el músculo liso que están acoplados a proteínas GQ. M4 a GI y M5 a GQ. Nosotros podemos agrupar a estos receptores en nones y pares. Los nones, que están acoplados a proteínas GQ y aumentan el calcio intracelular, y los pares acoplados a proteínas GI que disminuyen los niveles de AMP cíclico. Todos estos receptores son inhibidos por la atropina y es muy importante el efecto que tiene la toxina botulínica o el efecto que tienen en la miastenia gravis que vimos en los temas anteriores. El veneno de la araña viuda negra produce una liberación excesiva de la acetilcolina porque produce un aumento en la permeabilidad al calcio de estas neuronas que liberan acetilcolina
y produce una liberación excesiva de acetilcolina, lo que nos va a producir un síndrome colinérgico. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Un exceso de este neurotransmisor daña a las neuronas. Este neurotransmisor actúa en 3 receptores diferentes, ionótropos y algunos receptores metabótropos. Los más importantes ionótropos son los NMDA, AMPA y kainato. Los receptores NMDA están implicados en procesos como aprendizaje y memoria, y estos son los que le confieren la excitotoxicidad al glutamato. Estos receptores NMDA son canales de calcio que si permanecen estimulados por el glutamato cuando hay un exceso de glutamato o una falta en la recaptura del glutamato, aumenta la permeabilidad de las neuronas al calcio, y si entra demasiado calcio, el calcio es osmóticamente activo y jala agua hacia adentro de las neuronas, produciendo edema de las neuronas. Esto me va a producir que en la zona donde no se está recapturando, que por cierto es un proceso que requiere energía, la recaptura de glutamato, zonas de isquemia a las cuales no les llega oxígeno no permiten la recaptura de glutamato, producen este efecto que mencioné y produce edema de las neuronas. Entonces la isquemia neuronal produce edema. Los ictus cerebrales producen edema cerebral. De los receptores metabótropos no vamos a hablar mucho, vamos a verlos conforme avance el curso y los vamos a ver a cuentagotas los más importantes. En general son los mGlur y son metabótropos. Este proceso de la recaptura de glutamato requiere energía, como lo mencioné anteriormente, y está regulado por la irrigación, ¿de acuerdo? La irrigación permite que haya oxígeno y el oxígeno permite que haya ATP y este ATP permite que se recapture. Si no hay ATP es porque no hay oxígeno y no hay irrigación, por lo tanto va a ocurrir un edema cerebral debido a la entrada de calcio a las neuronas. El GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Tenemos 3 receptores, GABA A, GABA B y GABA C. Los GABA A y GABA C son ionótropos, permiten la entrada de cloro, iones negativos a la célula, inhibiéndola. Y GABA B es el metabótropo. Este disminuye los niveles de AMP cíclico y aumenta la salida del potasio. Y si salen cargas positivas, se hiperpolariza la neurona. La toxina tetánica inhibe la liberación de GABA y glicina a las neuronas motoras, produciendo espasmos tetánicos. El GABA proviene del glutamato, que es un aminoácido. La enzima responsable de la conversión de glutamato a GABA es la glutamato descarboxilasa. La glicina es un neurotransmisor inhibidor, el principal inhibidor en la médula espinal, y este tiene solamente un efecto activador. Le ayuda al glutamato a activar a los receptores NMDA. Esto no quiere decir que la glicina sea activadora, sin embargo, contribuye a que se activen los receptores NMDA. Sin embargo, solamente la glicina no puede activar por sí misma a estos receptores, ¿sí? Se encuentra principalmente en la médula espinal en unas neuronas llamadas interneuronas inhibidoras, modulando así los reflejos musculares. Los receptores de glicina como tal son canales de cloro, ionótropos, que cuando se activan permiten la entrada de cloro a la célula hiperpolarizándola. En el caso de las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina tienen 2 clases de receptores, alfa y beta. Los receptores alfa son más afines a la noradrenalina y los receptores beta son más afines a la adrenalina. No quiere decir que se unan solamente a estos. La adrenalina puede estimular a los receptores alfa y viceversa. Y la noradrenalina puede estimular a los receptores beta. ¿De acuerdo? La dopamina en su caso tiene 2 receptores de 1 y de 2 que son los más importantes. Y los receptores de 2 están involucrados en enfermedades como la esquizofrenia. Ahora vamos a ver, la función de los receptores depende de la molécula a la cual están acoplados. ¿Eso qué quiere decir? Que son metabótropos.
Los receptores alfa 1 son receptores que están acoplados a proteínas GQ y que se encuentran principalmente en el músculo liso en los vasos sanguíneos. ¿Y qué produce esto en los vasos sanguíneos si estamos acoplados a las proteínas GQ? Muy bien, aumento del IP3 y del diacilglicerol y un consecuente aumento del calcio que me va a producir contracción muscular. Esta función se encuentra principalmente en las arteriolas, que son los vasos de resistencia del sistema circulatorio. Los alfa 2, ocurre algo muy interesante con ellos. Los alfa 2 participan en un proceso de retroalimentación negativa que permite inhibir al tono simpático o inhibir la descarga simpática o inhibir la liberación de noradrenalina y adrenalina si ésta se encuentra aumentada. Es una manera de controlar un poquito esta liberación produciendo una inhibición de este tono simpático. Estos receptores alfa 2 están acoplados a proteínas GI que se encargan de disminuir el AMP cíclico y realizando su función. Los receptores beta tenemos tres clases. Los beta 1 que encontramos principalmente en el corazón y que producen aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la velocidad de conducción cardíaca y aumento en la fuerza de contracción cardíaca, o sea, efecto inotrópico, cronotrópico y dromotrópico positivo, y estos están acoplados a proteínas GS que me aumentan la cantidad de AMP cíclico. ¿Recuerdan que otro receptor estaba en el corazón? Sí, los receptores muscarínicos M2. Y estos tienen efecto contrario porque estos disminuyen el AMP cíclico. ¿De acuerdo? Tienen efectos contrarios porque producen diferentes estímulos de segundos mensajeros. Los beta 1 aumentan el AMP cíclico y los M2 disminuyen el AMP cíclico. Los receptores beta 2 se encuentran principalmente en las arteriolas de los músculos estriados y en los bronquios. Un estímulo a estos receptores produce vasodilatación y broncodilatación por su liberación o por el aumento del AMP cíclico, ya que están acoplados a proteínas G, S. Muy bien. Y los receptores beta 3 se encuentran en el tejido adiposo y estos producen lipólisis al aumentar el AMP cíclico debido a que está acoplado a proteínas G, S. Muy bien. Ahora, síntesis y degradación de catecolaminas. La tirosina es el precursor de todas las catecolaminas. La tirosina hidroxilasa me produce una sustancia que se llama L-dopa. La aminoácido descarboxilasa convierte la dopa en dopamina, ¿sí? La dopamina hidroxilasa me convierte la dopamina en noradrenalina y mucho ojo con la siguiente enzima. La noradrenalina es convertida solamente en un lugar en adrenalina. Eso es en la médula de la glándula suprarrenal. Es el único sitio donde encontramos la siguiente enzima que se llama feniletanolamina N-metiltransferasa. Esta feniletanolamina N-metiltransferasa que solo encontramos en la médula de la glándula suprarrenal es la responsable de que solo en la médula de la glándula suprarrenal se libere adrenalina y que sea el único sitio donde se pueda liberar adrenalina. ¿Quién me puede degradar a estos catecolaminas? Dos enzimas. La monoaminoxidasa, que produce metanefrinas, y la catecol o metiltransferasa, que me produce ácido vanilil mandélico. Estos dos son marcadores muy importantes en pruebas de orina de 24 horas para detectar tumores de la médula de la glándula suprarrenal que ¿qué creen que va a liberar? Adrenalina. Estos tumores liberan de manera descontrolada adrenalina y nosotros, aparte de los síntomas, podemos detectarlo y confirmarlo con una prueba de orina de 24 horas que detecte ácido vanilil mandélico. El óxido nítrico es un gas que se produce en el endotelio. Este migra por difusión simple al interior de las arteriolas y produce relajación del músculo de los vasos sanguíneos. Esto le dio pie a que fuera llamado o que fuera conocido como factor de relajación derivado del endotelio, EDRF, ¿sí? Este activa proteínas G que me activan a la guanilatociclasa
y me aumentan los niveles de GMP cíclico que hay en el músculo liso, produciéndome relajación vascular. Y se cree que este óxido nítrico participa en la potenciación de la sinapsis a largo plazo. La sustancia P es un péptido que activa la fosfolipasa C porque está acoplado a proteínas QQ, aumentando las concentraciones de IP3 y de acilglicerol, aumentando los niveles de calcio. Este es el neurotransmisor mediador del dolor lento. El dolor rápido es mediado por el glutamato, recuerden. Y en intestino participa en la peristalsis.